hizo la empresa de nuevo. Entonces me acuerdo que mi hijo me dice, pero escuchame, hijo, ahí había como 50.000 yokis. Y digo, sí. Claro, también tercerizó muchas cosas, todo, ¿no? Eran todas así, las empresas del Estado, es inviable. Además, miren, YPF, por ejemplo, una de las discusiones que teníamos, venía un Dutch y decía, se me van toda la mejor gente. YPF fue escuela de técnicos petroleros de toda Latinoamérica. Todos se iban. Dice, yo les tengo que pagar mejor, son los buenos. Bueno, perfecto. Régimen jerárquico. Al final, esto se transformó en un aumento masivo. No sirvió. Es decir, usted dentro del Estado no puede después seleccionar por calificación. No va. Simplemente le viene el ATE y todo esto, le dan un gran lío y no se puede hacer. Y las leyes están hechas en forma tal que es todo rígido. En el Estado usted, por el paso del tiempo, mejora su remuneración, pero no por su capacidad. Porque los capaces se van. Y por eso que el Estado no debe tener empresas. Se no puede manejarla, así no se puede manejar ninguna empresa en el mundo. ¿No? Y entre los interventores militares, ¿había algunos que se desempeñaran mejor que otros? Sí. O sea, el hombre que yo tenía en Casa de Moneda, por ejemplo, Faraco, era excelente. Y había varios muy buenos ahí. Ahora ahí, en general, en las empresas habíamos puesto civiles. Hicimos nosotros. Pero en Entel, por ejemplo, había alguien de eso. No, en Entel sí, porque consideraban que era estratégico, estaba el general Corrado. Era más o menos. Claro. Lo que pasa, los militares tienen un gran sentido del orden. O sea, estaba todo muy ordenado, ¿no? Pero igual, como eficiencia operativa y todo, dejaba mucho que desear. ¿Cómo se decidió? Mira, yo le cuento una anécdota de Entel. Un día llego allí a la privada del ministro. Entonces la secretaria me dice, ay, no, fíjese que fulano de tal, que es íntimo amigo y persona importante del ministro, hace 15 días que no le anda el teléfono, y el ministro se lo pide al general Corrado, que se por favor se lo arregle, es una cuestión personal que tiene que hacer, y no se lo arregla. Entonces yo le digo, a ver, deme el teléfono. ¿Cuál es? Nos dio todo. Entonces yo lo llamo a alguno de estos tipos que yo conocía que arreglaba teléfonos, de adentro de Entel, tipo raro, se llamaba Cereto. Muy buena persona. Le digo, a Cereto necesito que me haga un gran favor, que me arregle este teléfono. No, que me lo pide el ministro, muy importante. Bueno, ¿cómo no? Entonces, al día siguiente ese teléfono andaba. Entonces fui a ver a la secretaria y le dice, mira, anda el teléfono. Lo que pasa, digo, la culpa es suya. Usted pide que los teléfonos los arregle el secretario de Comunicaciones, y no es así, los arregla el secretario de Hacienda. Pero fíjese, una empresa donde el jefe de la empresa no es capaz de arreglarlo, y yo, con un pichi ahí cualquiera que arreglaba las cosas de adentro, se lo arreglé en un día, no andaba, ¿no? Como organización no parece eficiente. No. ¿Cómo se decidió la transferencia de los servicios a las provincias? Bueno, nosotros no transferimos escuelas a provincia nada más, ¿eh? Sí. El resto lo transfirió Menem. ¿Escuelas, algunos hospitales? Muy pocos, los transfirió Menem después. Muy pocas cosas transferimos. Las escuelas primarias sí, porque había escuelas primarias provinciales y nacionales, y era un disparate. Por ahí había estado una a una cuadra de la otra. Entonces, cuando las transferimos, las unificaron. Y además, miren, hay un principio. La cercanía del administrador con la cosa administrada trae eficiencia, ¿no? Bueno, entonces esto era mejoró la eficiencia en el manejo de las escuelas cuando las transferimos a las provincias, porque si no, una escuela en Jujuy, nacional, que tenía que ir un inspector allá, no tenía la menor idea de lo que pasa en la provincia, ni nada, ni de las circunstancias provinciales, no funcionaba. Esto trajo mucho mejor eficiencia en las provincias. ¿Pero qué impacto tuvo sobre el presupuesto nacional? Bueno, esto bajó el gasto, ¿no? Le cargamos gasto a las provincias, ¿no? Porque el tema es este. Las provincias, como en épocas normales manejan el Congreso, siempre consiguen más fondos a expensa del Estado Nacional.
O sea, la ley de coparticipación nuestra está mal hecha. La de Alemania, por ejemplo, está hecha que la parte del Estado es fija y no se discute, el Estado nacional. Y después los distintos estados, lo que cada uno se asigna, lo discuten entre ellos. Porque si no, se unen todos para sacarle al Estado nacional, que es lo que le pasó a Alfonsín. ¿No? Pero... Bueno, no sé. ¿Ustedes no tuvieron ese problema? No. ¿Ustedes pudieron transferir? Sí, las transferimos, les metimos. Claro, lo que pasa es que como yo recaudé bien, mi recaudación aumentó fuertemente. También aumentó la plata que tenían las provincias, de golpe eran ricas. Entonces había que transferirles algunos gastos más para que se hicieran cargo. Sí. Si no, se lo gastaban en cualquier cosa eso. Pero además lo hicimos, mire, la transferencia de escuela la empezó Frondizi, después se paró. Y la retomamos nosotros en realidad. ¿No? La hizo mi hermano cuando fue ministro de Frondizi. Y mi hermano me dijo todavía cuando yo estaba, decile a esto que la hagan ahora y que la terminen. Y yo hablé con Ruiz Palacio y la hizo. ¿Qué pasa de ser subsecretario de Grindegui, sí. ¿Y los gobernadores se pusieron? No, para nada. Además se acataban. Una cosa así. Pero aparte era racionalizar la cosa, ¿no? Y a ellos en general les encanta agarrar una cosa más. ¿Por qué? Porque les gusta manejar cosas, ¿no? Tienen más escuelas, cosas, les gusta. Son más poderosos, entonces. Dígame, durante los primeros años de su gestión, sobre todo del 76 al 78, ¿la tesorería solía utilizar algunas utilidades de empresas públicas para financiarse? No, el único caso fue Casa de Moneda, que sí me transfirió una vez un cierto importe, pero sin significación, una cuestión simbólica que yo se lo mostraba a los demás para que me den plata, pero no, perdían plata. ¿Y cuáles solían pedir más? Ferrocarriles, Dramo, Ferrocarriles, el que más plata pedía. Luego pedía mucho agua y energía por inversiones, ¿no? Para financiar todas las obras hidroeléctricas que le hacían. Y luego un poco todo, ¿no? ¿Y ustedes cómo resolvían esos pedidos? ¿A través del Banco Central? No, me pedían plata del Tesoro. Que los metieran en el presupuesto, ¿no? Okay. Por vía presupuestaria. Vía presupuestaria, claro. En el presupuesto año 78 hay un artículo, yo estuve ahí mirando el texto de la ley, en el cual se permite a las provincias condonar deudas que tuvieran con el gobierno nacional. ¿Usted recuerda si esas deudas eran significativas en los presupuestos provinciales? Yo creo que no eran significativas. No eran, porque en parte esas deudas ya se habían reducido en términos reales por efecto de la inflación. Pero no estaban indexadas. Yo el recuerdo mío que era poca plata. ¿Y las provincias durante su gestión tuvieron facultad de endeudarse solas? No, había que darle permiso. Pero ya no se endeudaban. Tenían sus finanzas en regla. Y como las grandes obras públicas eran nacionales, no las hacían ellos. No las hacían las pequeñas cosas. Pero tienen las finanzas, les digo, bastante en regla. Lo que pasa es que después cuando vino la democracia, que las llenaron de personal, lo cual es parte del sistema, porque todos los políticos tienen un montón de gente que les tienen que dar un cargo después. Es así. La democracia es cara. Es el único sistema posible, pero es cara. Quiero hacer algunas preguntas sobre la política antiinflacionaria inicial del gobierno, sobre todo durante el año 77. Ahí se hace una tregua de precios. Sí. ¿Cuál era el sentido de hacer la tregua de precios? La tregua de precios, esto lo manejó en esa época Alejandro Estrada, y era un poco cuando subía mucho la inflación, pararla, o sea, demorar el efecto inflacionario, ¿no?
Ahora, en el mismo discurso en el que el ministro anuncia esta política, él dice que es una medida artificial, lo cual, no sé, nos haría pensar que tal vez él no estaba demasiado convencido de que fuera una buena idea. No estaban convencidos, pero hay momentos en que hay que tomar medidas así porque la inflación por ahí se le escapa y después se recicla. Entonces, si usted frena así algunas cosas de inflación, evita el reciclaje. ¿Qué quiere decir con reciclaje? Y que todo el mundo empieza a aumentar precios porque sí, por eso. La mentalidad estaba indexada en la Argentina. Todo el país aumentaba precios en función de índices y cosas por el estilo. Entonces, si usted tiene, digamos, un índice que digamos, va aumentando así, y de golpe le hace una cosa así, esto tiene un efecto feroz, porque todo el mundo empieza a aumentar sus precios en la misma medida, sin motivo. Con lo cual después la inflación se le va al infinito. ¿Y usted estaba de acuerdo con que la tregua de precios fuera un instrumento de estabilización? Bueno, no me preguntaron, ¿no? Esto lo hacían otros con el ministro, pero ahí no intervenía. Pero básicamente sí. Entonces, básicamente son instrumentos de política de ingresos. O sea, cosas que ahora también las están haciendo, sí. ¿no? Por supuesto, no le resuelven el problema de fondo de la inflación, pero ayudan a morigerar. ¿Y cuál era, desde el punto de vista de usted, el problema de fondo de la inflación en aquel momento? Bueno, había muchos problemas. El problema de fondo en realidad era el desequilibrio fiscal que no tenía y que no podía evitar porque tenía que haber reducido el gasto militar, que no se podía, y teníamos que parar todas las inversiones públicas, que tampoco se podía. Pero tenía un gasto que era infinanciable, ¿no? Con todo, más o menos mantuvo. Yo me hice la idea de que la inflación iba a seguir por un buen rato, ¿no? Porque si se hacía política de estabilización hubiera sido otra política, pero con alta desocupación. Ese era el precio. ¿Y era un punto de vista compartido dentro del equipo económico este que usted acaba de mencionar? No muy explicitado, diría. No muy explicitado. Es decir, eran cosas que se discutían así. No era algo que se discutió a fondo. Y respecto de la política de apertura de la economía, ¿cómo estaba inserto eso dentro del conjunto de la filosofía del programa? Bueno, esto Martínez de Oz no estaba, además no era demasiado aperturista. Si uno mira el discurso inicial no dice nada al respecto. O sea, era una economía cerrada y uno lo tomaba como base. Pero después fue Alejandro Estrada el que insistió mucho con esto y tuvo algunos apoyos de otros. Yo en esto no opiné mucho. Y ahí se empezó a abrir, pero se abrió poco en realidad. Tenemos aranceles del 40 y tantos %, entonces apertura. Lo que pasa que después, para poder estabilizar, se hizo la tablita cambiaria famosa, y entonces el tipo de cambio quedó retrasado, y ahí sí empezó a haber problemas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se hizo muy bien, el tipo de cambio subía así, pero la inflación interna que estaba indexada seguía así, ¿no? Igual la tablita bajó la inflación. O sea, conseguimos en el 80 terminar el año con la inflación del 60% anual, ¿no? Eso fue gracias a la tablita. Pero no, bueno, para mí no fue un buen instrumento, ¿no? ¿Por qué? Y porque la tablita inicialmente sí potenció la economía, hizo las cosas bien. En el año 79 el Producto Bruto aumentó 10%. Nosotros tuvimos en los 5 años un aumento del Producto Bruto de 30%, que da 5,6 acumulativo anual. Eso está en el libro de Dañino Pastore. O sea, no sé si lo conoce, el nuevo look de la economía argentina. Bueno, ahí él lo pone, lo calcula y da eso. Es así. Que siempre yo me peleaba con los del Banco Central, que en esa época calculaban el Producto Bruto. No sé por qué lo decía el Banco Central, era una vieja cosa que venía de Previs, ¿no? Ahora lo hace el INDEC como corresponde. Y yo digo, no puede ser.
2% de ocupación, tanta inversión y todo, y según ustedes el producto no crece, están locos, está mal calculado. Me dicen, no, que va. Y por ahí Solanet les descubría alguna cosa que no habían computado. Bueno. Y después al final tuve razón. Cuando Cavallo recalculó el producto y Danilo Pastore hizo el empalme hasta el 80, porque Cavallo lo calculó desde el 80 y daba un salto. Entonces siguió bien. Y siempre hay una cuestión. Cuando el tipo de cambio se retrasa, usted aumenta el crecimiento de la economía, pero después tiene un problema fenomenal. Eso, mire la historia argentina, siempre lo va a encontrar. La gente cree que es al revés, que cuando devalúa y más, no. Las devaluaciones donde el tipo de cambio, como fue en el 2012, se adelanta, son recesivas. En cambio, cuando es al revés, cuando retrasa el tipo de cambio, la economía crece, que es lo que pasó ahora también. Creció la economía desde que lentamente se empezó a retrasar el tipo de cambio. Primero bajándolo de casi 4 a 3, a menos de 3. Y después por el aumento de precio y el tipo de cambio que se mantiene. O sea, en este año hubo una revaluación real del 6%, en lo que va del año. Y cuando se empezó a pensar en hacer el plan de estabilización con la tablita, ¿se previó la posibilidad de que existiera recesión cambiaria? Sí, pero no se creyó que fuera tan grande. Lo que pasa es que la tablita en el año 79 funcionó razonablemente bien. Y después en el 80, lo que tiró todo por la borda fue el lío internacional. O sea, cuando los americanos, para estabilizar, subieron los intereses al 20%. Acabó. Es decir, la secuencia es esta. En el año 79, la OPEP vuelve a subir el precio del petróleo por segunda vez. De más o menos $12 el barril, llegó a 35 y más. Esto causó un despelote. Entonces Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, dice, esta joda se va a acabar. Y hizo una política monetaria restrictiva y de una dureza nunca vista. Con lo cual Estados Unidos empezó a tener intereses pasivos entre 18 y 20% y activos de 20 y poco más. Esto causó la famosa crisis de la deuda, causó una crisis en el mundo, y reventó el mundo, causó una recesión mundial. Y con esto, acá hubo una huida de capitales feroz. ¿Quién iba a dejar plata acá en pesos, cuando en Estados Unidos, en un simple depósito bancario, así nomás le pagaban 18%? ¿No? Fue una irresponsabilidad de los americanos, en el fondo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a ellos, con la crisis del petróleo, la inflación les había subido a casi 10% anual, que es una barbaridad para ellos. No puede ser, pues está todo el país basado en una economía estable llaman 2% de inflación anual, ¿no? De golpe llegaban a 10, bueno, y Volcker consiguió con esto bajarlo, pero a costa de una crisis mundial. La crisis fue tan brava que el petróleo llegó a bajar a $10, de 35, menos de lo que estaba antes. Y después tardó años en volver a los $20 y ubicarse en un nivel razonable. O sea, fue efectivo, pero tuvo un costo para el mundo en términos de recesión fenomenal. Y a nosotros, que nos agarró en medio de un proceso de muy alta inversión, el lío que se armó fue fenomenal. Calcule, la gente que estaba haciendo la autopista 25 de mayo, ellos habían calculado 12%. Nosotros tuvimos intereses internacionales altos todo el tiempo, no como ahora. Pero 12, muy bien, iba. De golpe le subió a 20, escapó todo el proyecto. Listo, no iba más. Porque ellos tenían no un crédito a largo plazo, tenían créditos que iban renovando, ¿no? Y ahí al final cayó la autopista, se estatizó, bueno, un lío fenomenal. Y ahí la tablita se hizo inviable. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento la duda era, ¿esto qué es? ¿Una burbuja o es una cosa de más largo plazo? Y nosotros apostamos a la burbuja. Fue un error. No fue una burbuja. Duró como 2 años esta situación, ¿no? O sea, si hubiéramos sabido que esto era una cosa muy de fondo de 2 años, ahí había que haber comprimido todo el gasto, no hacer más un solo proyecto de inversión, parar algunos que uno ya tiene, hacer otro tipo de política. Ahora, si es una burbuja pasajera, no se aflige, ¿no? Entonces, si hubiera sido así, o pasajero, o si no hubiera ocurrido, ¿usted cree que la tablita hubiera funcionado como instrumento de estabilización? Sí, hubiera funcionado mejor,
Igual en algún momento había que corregirla o salir, pero no hubiera sido tan traumático. No hubiera sido tanto. Hubiera sido una cosa más lenta, ¿no? Escúcheme, es lo mismo que lo del 2001. Si no hubiera sido porque De la Rúa renuncia y lo echa a Cavallo y todo, el lío no hubiera sido tan grande. Si De la Rúa continuaba gobernando con Cavallo, no hubiéramos tenido una devaluación seguramente también, pero mucho más modesta y mucho mejor administrada. Acá hubo un hecho político distinto, que se mete adentro en la economía y que le cambia todo. Y a nosotros fue esta cuestión internacional. Ahora, cuando se produce este segundo shock petrolero que usted menciona, ustedes toman algunas medidas fiscales. ¿Sí? Que tenían que ver, digamos, básicamente con la parte impositiva. Sí, pero muy poco. No reaccionamos. La verdad que no reaccionamos. Medidas mínimas. A nosotros esto en realidad nos coincidió con una cuestión fiscalmente negativa. O sea, estábamos convencidos, en realidad todos los economistas están convencidos, que hay que bajar impuestos al trabajo y cargarlos al consumo general. Entre paréntesis, ahora en las elecciones alemanas, la Angela Merkel dijo eso exactamente. A raíz de lo cual Schröder, que es un demagogo, le dijo, ¿cómo? ¿Quieren aumentar el IVA, que lo van a pagar los pobres? Y ella le decía, pero escúcheme, de algún lado tiene que salir la plata. Si le bajo las cargas sociales, bueno, a la gente para que haya más empleo, que ese es el problema, va a pasar esto. Bueno, entonces nosotros sacamos los aportes patronales y se extendió el IVA, cual para mí fue un problema, porque me trajeron toda clase de clientes horribles, carniceros, verduleros, todos a hacerlos pagar el IVA. Mamma mía, lo que costó. Imagínense, yo había reducido la tasa de evasión del 65%, que me la calcularon cuando yo llegué, al 45%. Era un éxito. Después me volvió a aumentar al 55%. Enseguida, cuando se extendió el IVA, porque me metieron alimentos frescos y todo, que es un sector de enorme evasión, aún hoy. Y eso todo me coincidió en este año 80 tan complicado. O sea, me bajó la recaudación a raíz de eso. Es decir, la recaudación me bajó porque me sacaron los aportes patronales, que eso se cobraba, ¿no es cierto? Y lo otro yo tenía que ir a recaudarlo, a ver cómo lo juntaba, y no me daba la cuenta. Pero cuando hicieron el diseño de la reforma, ¿ustedes pensaban que les iba a dar? Claro, porque nadie pensó que vendría esta crisis mundial. Yo siempre dudé de que me iba a dar, ¿no? Pero hubo un desfasaje mucho más grande del que yo calculé. Pero entonces empezaron a pensar la medida antes del shock. Claro. ¿Y cuál era? En el 79 se pensó. Y justamente porque la idea era bajar impuestos al trabajo, ¿no? También con la idea de mantener la plena ocupación, de crear empleos, de que no hubiera trabajo en negro. Es una cosa lógica. Escúcheme, si hoy todas las cargas sociales fueran la mitad, habría mucho menos trabajo negro. Sería mucho mejor, es un mal sistema, Y esto es algo que se discute mundialmente ya desde nuestra época. Yo leí papers de Alemania sobre este mismo tema del año 80-81. ¿No? Los impuestos del trabajo son malos impuestos. Lo que pasa es que se cobran, son de cobro fácil. Y nosotros en nuestra concepción impositiva, siempre en un país evasor, el tema de la facilidad del cobro automático juega mucho. Por eso tenemos retenciones, impuesto al cheque y otras cosas por el estilo. ¿No? Ahora, lo vuelvo para atrás un momento. Cuando empiezan a preparar el plan del 20 de diciembre del 78, el plan de la tablita, hay una cosa que dejan fuera del esquema, vamos a decir, que no iba a entrar dentro del preanuncio decreciente, que eran las tarifas públicas. ¿Por qué se hizo así? Bueno, porque las tarifas públicas, la idea era que las empresas con eso tuvieran finanzas equilibradas, ¿no? Es decir, no que el Tesoro le tuviera que pagar la diferencia. Eso es una cuestión autónoma que se manejaba por otro lado.
Pero eso no podía ser contraproducente respecto a las expectativas. Digo, si ustedes estaban buscando anclar. No, claro que sí, mire. En realidad, si uno hace una tablita bien hecha, hay que hacer todas las indexaciones que existían conforme a esa misma tablita, para que vaya. Y tarifas también indexadas por esa misma tablita. Hay que hacerlo no solo cambiario, sino general para toda la economía. Pero de eso no nos dimos cuenta en ese momento. Y digamos, yo no estaba en el corazón de esa discusión. ¿Quiénes llevaban esa discusión? Esa discusión la llevó Martínez de Oz con Klein y con la gente del Banco Central, básicamente. ¿Ellos habían traído la idea? Sí. Mire, yo le digo una cosa. Hacienda era una cosa inmensa en esa época, la cantidad de trabajo y de cosas que había que hacer. Yo tenía mucho trabajo en lo mío, en Hacienda, ¿no? Entonces, en las cosas generales, a veces intervenía y en general no, decidía el ministro, ¿no es cierto? O sea, yo, y además, por mi relación de confianza con Martínez de Oz, yo me manejaba como si esto fuera un ministerio aparte, ¿no? Pero... No, ese punto es importante, digamos, para nosotros porque en la visión que tenemos de los equipos económicos posteriores, ¿no? El secretario de Hacienda suele ser un personaje que está en las decisiones de la... Claro, bueno, no estaba también en algunas sí, pero en otras no. Mire, yo me acuerdo inicialmente cuando nos reunimos, empezaron como siempre a discutir el tema cambiario, lo primero que se discute. Entonces yo me di cuenta de golpe, digo, no, acá estamos todos locos, que discutan ellos. Me abrí y empecé a hacer mi reforma impositiva, pero no llegaba. No sé, que decidieron cosas cambiarias con las que yo no estaba muy de acuerdo, pero no me interesa, yo tenía que hacer mi trabajo, ¿no? Ok, está bien. Y en el momento en que se está teniendo esta discusión, que casi, digamos, inmediatamente posterior al lanzamiento del plan, algunos secretarios del equipo económico renuncian, ¿no? No, más tarde, no. Martínez de Oz empieza a hacer cambios en el equipo económico, algunos al año. Ahí lo sacó a Bravo y después se fue Fraguío, se fueron algunos más. Y otros cambios los hizo después de los 2 años. Hizo cambios. Gente que para él no le respondía todo lo que era, ¿no? ¿Y alguna de esta gente había planteado alternativas al respecto del programa de estabilización? No, un poco cada uno de ellos trabajaba en lo suyo. O sea, mire, el equipo central que tomaba decisiones, éramos muy pocos. Y yo estaba muchas veces, nos sentábamos ahí en la mesa octogonal que había en economía. En el equipo estaba generalmente Martínez de Oz, estaba Klein, por supuesto, que era como el segundo de él. Pues venían los del Banco Central. Muchas veces estaba Miguel Padilla, que lo mataron los montoneros, que es un hombre brillante, absolutamente brillante. Los montoneros sabían a quién mataban. Lo mataron yendo en el auto, tipo un tiro. Por eso el salón de reuniones de economía se llama Salón de Miguel Padilla. Yo le digo, más allá del cariño que le tenía a Miguel Padilla, me entendía muy bien con él, era un tipo muy talentoso, sobre todo para resolver embrollos grandes que había muchos embrollos de empresas que las habían, por la ley de abastecimiento, las habían intervenido, había que devolverlas. El otro que la devolvía dice, sí, pero me la dañaron, págueme la diferencia. Unos líos fenomenales había. Y que muchos líos venían de la época de la NUCE. Cuando la NUCE, en algunos casos, empresas quebradas las asumía como empresas estatales y ponían la plata. Unos líos había, pues calculen, la ESO y la Shell no podían vender con su marca, tenían que vender YPF, entonces era un lío todo con YPF. Usted no se imagina lo que era eso, ¿no? Y además, ellos que tenían las cosas en orden, de golpe tenían que como integrarse a YPF, que era un desorden total, ahí no daba ninguna cifra ni nada. Bueno, entonces todas esas cosas las hacía Padilla. Bueno, luego venía la gente del Banco Central, sobre todo Diz, Fonchini, que intervenía mucho,
porque Folchini dentro del Banco Central manejaba el sector público, o sea, dentro del directorio del Banco Central, digamos, Diz, presidente. Folchini manejaba el sector público con Machinea, como funcionario. Machinea aprendió mucho de Folchini. Después Soldati manejaba el crédito externo, un genio, que conocía a todos los banqueros del mundo, me llamaba por teléfono y visitaba los créditos, a ver quién le bajaba el interés. Una maravilla como lo hacía. Por ejemplo, cualquier empresa del Estado quería un crédito, Soldati le decía, espere, ¿cuánto le ofrecen? ¿Cómo es? Pues lo llamaba y decía, mire, le conseguí uno mejor de tal banco, de tal lado. Bueno. Después estaba Zimmerman, que manejaba los bancos, pero como supervisión de bancos no era bueno. Eso después lo manejó Alejandro Reynal, que ese sí era bueno, pero ya llegó en un momento difícil, porque se había hecho un error ahí en el Banco Central, errores que pasan, que fue la garantía total de los depósitos. Ajá. La garantía existía, era preexistente, ¿verdad? Pero pensada para un sistema totalmente dirigido. La garantía con un sistema libre, un desastre. Pero lo grave fue la garantía total. Si hubiéramos dado garantía del 70%, no pasaba lo que pasó. ¿Y la idea de la garantía total de quién fue? De los bancos. Los bancos locales argentinos, que tuvieron razón, decían, mire, si se saca la garantía, acá solo quedan bancos estatales y extranjeros, que fue lo que pasó cuando se sacó la garantía, muchos años después. ¿No? Pero nunca 100%, ese es el asunto. Ahora yo en eso no intervine, no era mi tema. Pero años después, cuando lo pensé, dije, esto está mal hecho, ¿no es cierto? Porque si le doy 70%, la gente no se hubiera ido al BIR y al Banco de los Andes y a estos, ¿no? Se hubiera dicho, bueno, tengo un riesgo, que no me compensa el riesgo de los mayores intereses. En cambio, si garantía total, voy a un banco que me paga los intereses máximos. Y el que paga los intereses máximos es el que presta a intereses más altos. Y el que presta a intereses más altos no tiene los mejores clientes, ¿no? Y entonces usted dice, el grupo del Banco Central solía ir así, digamos, en conjunto a las reuniones del equipo económico. Sí. Bueno, y después al final iba mucho Grimaldi, Estrada, ya eran a veces reuniones más numerosas, otras no iba, iba a un sector, digamos. En esas reuniones donde se decidían las cuestiones de política económica, por ejemplo, Camba de Obras Públicas no iba, el de Minería, Pucaprota no iba, el de Agricultura solo si eran temas agrícolas, sino tampoco iba. Era una cosa más reducida. Entiendo. ¿No? Bueno, ya con la tablita en marcha, ustedes al principios del año 79 le solicitan a algunas provincias, que eran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Capital Federal y Santa Fe, un aporte extraordinario al Tesoro. Y a raíz de esa solicitud, el gobernador de Córdoba renuncia. Sí. Gran gobernador. No, bueno, porque justamente por todo el esquema que habíamos hecho, tenemos las provincias ricas y el Estado pobre, ¿no? Porque como recaudábamos mucho más, ellos recibían mucho más dinero, de golpe les sobraba plata. Entonces hicimos con Arguindegui el esquema de que algunas provincias devolvieran el tesoro. Y Chassain se opuso terminantemente. Fue un error de él, ¿no es cierto? Y Arguindegui dice, bueno, lo tengo que echar a mi mejor gobernador. Gran tipo Chassain. Muy buen gobernador, pero de cabeza dura, ¿no? Como que esto es plata mía. No. Fue un reordenamiento lógico que se hizo para poner, porque no, digamos, si no, usted aumenta el déficit del Estado Nacional y las provincias tienen plata que se lo gastan en cualquier cosa. No, eso era el concepto integral, eso le permite un gobierno militar, si no, no lo puede hacer. Pero fue un error de Chassain de no aceptar eso. Además era transitorio. ¿Por qué dice usted que era transitorio? Porque después al otro año igual ya se equilibró de nuevo la cosa. No se repitió, se hizo un solo año. Está bien. ¿Y fue necesario hacerlo en ese momento por alguna razón puntual? ¿O ustedes quisieron dar una señal? No, nada de señal, simplemente mejorar las finanzas públicas. ¿No? Estas eran las cosas que pensé en que Folchini trabajaba mucho. ¿No? Folchini, que manejaba así desde el Banco Central y desde el punto de vista global monetario también las finanzas públicas, él trajo esta idea.
Después, más adelante, ya digamos, durante el periodo de vigencia de la tablita, de la Secretaría de Hacienda vuelve a aparecer, o por lo menos así lo tenemos registrado nosotros, otra idea que es derogar las exenciones impositivas que las empresas estatales tenían en las provincias. Bueno, no sé a qué se refiere. Supongamos, obras sanitarias, digamos, pagaba impuestos que eran de naturaleza provincial. Digamos, debía pagar impuestos provinciales, digamos, pero estaba exenta. No, tratamos de que las empresas estatales se sometieran al régimen impositivo común. También las hicimos pagar ganancias. Ajá. Todo. Lo cual tuvo un gran efecto ordenador. Tuvieron que hacer balances en regla, bien, ¿no es cierto? Pues igual no pagaban los impuestos, pero conseguimos más transparencia. Pero la idea era que aunque fueran estatales, el régimen no fuera tan distinto al de una empresa privada. Y cuando ya se empezaron a hacer visibles las consecuencias de la apreciación cambiaria y del shock petrolero, ¿qué tipo de argumentos se esgrimían desde los distintos sectores económicos como críticas a la política? Bueno, en realidad la gente en la Argentina, que toda la sociedad tiene poco vuelo, hablaban de la parte instrumental de la tablita, pero era mucho más amplio el tema, ¿no? Ahora, lo que pasa también, mire, la tablita en realidad se debió haber abandonado antes. Lo que pasa es que estábamos en un final de un gobierno, donde además había un lío que si era Viola, que si no era Viola. La transición con Viola fue lo más traumático que uno se puede imaginar, ¿no? Porque Viola tenía mala piel con Martínez de Oz, esta es la verdad. Y entonces él, muy influido por Liendo, padre, ¿no? Nosotros nos acercábamos y Liendo una vez le dijo a Grimaldi o a otro, le dijo: muchachos, no embromen más, hasta el 31 de marzo ustedes y después nosotros. Si ustedes insisten con esto, lo único que van a conseguir que Videla y Viola, que son buenos amigos, se peleen, no se metan más. Y Liendo, que tenía así un gran rencor con Martínez de Oz, dijo una frase terrible, dijo: de Martínez de Oz ni los ordenanzas. Eso de nuevo era el corte total que quería hacer. Entonces esa transición nuestra fue muy traumática. Nosotros queríamos hacer algunas cosas antes ya, o sea, la salida de la tablita la hubiéramos hecho 3-4 meses antes, pero había que hacerlo con el siguiente, porque si no le dejábamos un lío demasiado grande, ¿no? Y hasta para hablar con Sigó, primero hasta que lo nombraron a Sigó, después, en fin, Sigó no conocía bien, no era, no estaba a la altura de una circunstancia tan difícil, ¿no? Y para hablar con él, y se hizo una pequeña devaluación del 10%, todo mal, pero, o sea, nos tocó justamente el final de la tablita, junto con la crisis mundial y con el cambio de gobierno, ¿no? Una cosa tremenda. Mire, y lo del corte que hubo entre Videla y Viola fue tal que algunos funcionarios me dijeron: miren, señor, cuando vinieron ustedes el corte fue menos drástico, y eso que venía con un gobierno peronista, pero la cosa siguió normalmente, mientras que acá hubo un corte total. Incluso nosotros le dijimos: miren, a alguna gente como Solanet, o por ejemplo Soldati en el Banco Central, consérvenlo, porque es el que les tiene los contactos con los bancos, no lo saquen. La primera línea sí, pero en la segunda línea yo les decía: déjenmelo a Cosio en la impositiva, que les sabe recaudar impuestos, ustedes no pueden poner cualquiera ahí. No, total. Y después Sigó, que además era amigo personal de Soldati, de la época de Krieger, que trabajaron juntos, a los 3-4 meses los llamó, le dice: no me podés ayudar. Soldati dice: no, escuchame, yo ya estoy en mi actividad privada, con todas mis cosas, no puedo volver a gobierno. En el momento yo hubiera seguido un tiempo más y hubiera preparado a otro, pero ahora no puedo. Y los sectores económicos entonces iban a la gente de Viola directamente, ya no tenían tanto contacto. Sí, iban ahí. Pero fue muy traumático todo ese periodo final del 80 y principio del 81, y muy mal manejado todo, ¿no? Si no, la tablita se podía haber abandonado antes, haber hecho una cosa mucho más manejada. ¿Ustedes creían que había que hacer una devaluación mayor del 10%? Fue una discusión.
Bueno, yo en estas cosas no intervenía, pero yo creía que había que soltar el cambio, listo, pero antes. Y otros creían eso, otros esto, bueno. Pero había que tener otro manejo de toda la situación, ¿no? Bueno, se me acaba un poco el tiempo, ¿eh? No, por mí yo estoy bien. No sé si...